Hola, queridos amigos, seguidores de Misión Literatura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Riveros, promotor independiente de lectura y lector en voz alta. Dirijo este programa de Misión Literatura desde el año 2019. Bienvenidos hoy con el poema Invictus. Este poema fue escrito, espérese que yo tengo mis notas por aquí, 1875 por William Ernst Henley. No fue publicado sino hasta 4 años después, 1879. Y la primera característica que les quiero mencionar es que originalmente el poema no tenía título, o sea, no se llamaba Invictus, pero no tenía ningún título. Gran característica. Vamos a entender entonces otro detalle de la poesía. Es muy frecuente, más de lo que uno cree, que los poemas no tienen título. Y a mí me parece sorprendente, ¿no? Que un poema, un poeta con tanta inspiración, con tantas ideas que pueden surgir para crear una emoción, y no llegan a ponerle un título. Es paradójico, es curioso. Bueno, si alguien tiene respuestas, que me cuente aquí en los comentarios porque no me parece como lógico, ¿no? Bueno, me parece chistoso. Hoy en día este poema se considera un himno, ¿sí? A las adversidades, a la resistencia contra las adversidades. Y tiene sentido porque es que William Ernst Henley tuvo una infancia muy dura. De niño, 12, 15 años, ya le dio la tuberculosis y su vida finalmente se extingue por las consecuencias también de la tuberculosis. Y toda su vida pasó en hospitales, enfermo, con mucho dolor por esta enfermedad. Pues es que morir a los 53 años ya nos dice que la cosa estuvo compleja, porque es una edad joven para morir. Entonces, bueno, ya vamos hablando también del autor. De las cosas curiosas del autor, y esta es otra tarea para usted, el hombre tenía una pata de palo. Consecuencias de sus problemas médicos, tuvieron que amputar una pierna, entonces tenía una pata de palo de madera y andaba con una muleta. Y un amigo de él, esto es lo divertido de la historia, lo tomó de referencia para describir un pirata. De hecho, a partir de ahí empiezan las descripciones contemporáneas en la literatura sobre los piratas con barba y pata de palo. Es por el amigo de William Ernst. Usted tiene que averiguar quién era ese amigo y cuál es la hora en la que aparece por primera vez un pirata con pata de palo inspirado en William Ernst Henley. Y ya, averígüelo, nos cuenta aquí en los comentarios. Bueno, a ver si lo encontró o no lo encontró, qué respuesta tiene. Hay un detalle aquí también. Mm, Este poema inspira muchísimas, digamos, muchísimos pensamientos y reflexiones en la literatura, en el cine y todo esto, pero en realidad William jamás se enteró, porque fíjese que él muere en 1903, 53, 54 años tenía, y no se enteró. ¿Por qué? Porque mucho más adelante, por el 50 y algo, 53, aparece otro personaje británico, otro escritor y poeta y novelista llamado Arthur Quiller Cush. Arthur se dio a la tarea titánica de recoger los mejores versos en lengua inglesa desde 1250 hasta 1950, 700 años de literatura. O sea, buscar las poesías, seleccionar las mejores, mmm, y luego imprimir el libro. Entonces se consiguió un buen aliado que fue la Universidad de Oxford y sacan un libro llamado The Oxford Book of English Verse, algo así como el libro de Oxford de la poesía inglesa, los mejores poemas de la poesía inglesa o de lengua inglesa. Este señor lee el poema, se da cuenta que es muy bueno, pero también se da cuenta que no tiene título. Entonces del contenido saca el título, que es Invictus, que quiere decir en latín, quiere decir inconquistable o invencible. ¿Listo? Esto es bien curioso porque pues ya está muerto su autor, entonces pues llega este señor que hace como de coautor, ¿cierto? Es un compilador. Cuando uno coge una serie de poemas y los pone en un solo volumen se llama una antología. Entonces hace la antología de los mejores versos de lengua inglesa, mete el de este señor y le pone el título Invictus. Esa historia está sencillísima. Pero resulta que este libro
causa un gran impacto. Es que aquí ya estamos todavía hablando del Imperio Británico con su impacto y su gran influencia económica, política, religiosa, lo que usted quiera en el mundo. Y sale este libro, la primera edición nomás vende 500.000 ejemplares, eso es una barbaridad. Este libro fue al frente de guerra, estuvo en las cocinas, estuvo en la sala, estuvo en la habitación, estuvo en las escuelas, en las universidades, en las iglesias. Este libro lo conocía todo inglés, y si estamos hablando de todo el Reino Unido, el Imperio Británico, pues hablamos de Irlanda, hablamos de Escocia y el mundo entero, ¿sí? Asimismo ha habido otras versiones en lengua francesa, de la lengua española, ¿cierto? Pero este fue muy particular. Ahora, tenemos que entender que este es un libro tan importante que yo lo recomiendo. Esta es otra tarea. Si usted, por ejemplo, es graduado en lenguas modernas, usted debería tener este libro como un referente. Debería citarlo, debería leerlo, debería comer con él, dormir con él, etc. Y si usted no es nada de eso, no es profesor de inglés ni nada de eso, también léalo. Se lo recomiendo, porque es la mejor poesía en inglés. Mejor que eso no consigue. Sigamos. Ahora vamos a ir a tiempos más modernos. El siguiente referente es Nelson Mandela. Todos conocemos la historia de Nelson Mandela, quien fue injustamente condenado a cadena perpetua por ir en contra del apartheid, del racismo. Pagó 27 años de cárcel injusta. ¿Qué hizo él para no salir a vengarse? Muchas cosas, porque el tipo tenía una mente prodigiosa. Pero entre las cosas que hizo fue inspirarse en este poema. Ahí vamos viendo lo profundo del asunto, ¿cierto? Y de hecho se lo leía a sus compañeros en la cárcel. Y se volvió un referente en su vida. Entonces le ayudó a pasar por esa angustia y ese dolor de cárcel. De aquí vamos a saltar sobre la propia historia de Mandela a una película llamada Invictus, que fue del año 2009, dirigida por Clint Eastwood, y el papel de Mandela lo hacía Morgan Freeman. Vea, la película es buena. No es mejor que el libro, nunca será, pero hay un detalle que quiero que se dé cuenta. En la película, Nelson Mandela le escribe una carta al capitán del equipo de rugby, y en teoría le manda este poema Invictus, y para causar un impacto en la historia, porque eso fue real, esa parte es real. Lo que no es real es que le haya mandado el poema. Él en realidad le mandó fue un fragmento de un discurso famoso de un presidente muy famoso. Usted tiene esa tarea de averiguar qué fue lo que realmente le escribió Mandela a ese joven. Y bueno, ahí lo dejo con la historia. Ahora sí, vamos a leer el poema. Invictus por William Ernst Henley. En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, le doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido, ni he llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve mi espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Muchas gracias.